Hola, ¿cómo estás? En el video de hoy te voy a mostrar los pasos básicos para comenzar en el uso del marcador de punta pincel. Te voy a mostrar la posición correcta, el ángulo ideal, te voy a mostrar también la regla de oro y los trazos básicos con los cuales vas a comenzar a aprender a usar tu marcador de punta pincel. Lo primero que te voy a enseñar en este video es a poner el marcador en la posición correcta para poder conseguir los trazos con los contrastes adecuados, ¿de acuerdo? Lo primero que te voy a enseñar estoy utilizando un Stabilo Pen 68 Brush. Lo primero que vamos a aprender es cuál es la posición de la mano con respecto a nuestro papel. Esto vale tanto para las personas que escriben con la mano derecha como para las zurdas. Lo importante en el momento de usar el marcador sobre nuestro papel es que el marcador esté paralelo a las líneas horizontales del papel. Es decir, que mi marcador, si yo lo apoyo en el papel, tiene que estar paralelo a las líneas horizontales. Y si yo lo cojo, tiene que mantenerse en esa posición. Yo no voy a utilizar mi marcador así, ni lo voy a utilizar en esta posición. Lo importante es que mi marcador se mantenga en la posición horizontal paralela a las hojas para conseguir los contrastes y las transiciones en el lugar correcto. Eso por una parte. Por otra parte, es importantísimo también que no cojamos el marcador desde muy cerca a la punta. ¿Qué pasa cuando tú coges tu marcador muy cerca a la punta? Se pone muy vertical. Y a la hora de hacer presión en la punta con el papel, lo que vas a tener es que los primeros milímetros de la punta se van a doblar en ángulo de 90 grados prácticamente. Y eso que va a hacer que se maltrate la punta de tu marcador. Por lo tanto, no debes cogerlo muy cerca a la punta, sino todo lo contrario. Tienes que alejar tus dedos de la punta para que tu marcador no quede muy vertical, sino que quede un poco más echado u horizontal. Entonces es importante que tu marcador no esté muy en 90 grados, sino que esté más inclinado. Eso ya sabes que lo consigues retrocediendo tus dedos a una distancia mayor de la punta para cuidar la punta del marcador y para aprovecharla en toda su longitud. Si tú coges el marcador muy vertical, vas a aprovechar muy poquitos milímetros de la punta de tu marcador. Por lo tanto, es importante que lo coja más lejos para que aproveches mayor cantidad de punta. Entonces, ya sabemos que tenemos que coger nuestro marcador con la inclinación correcta y con la posición respecto al papel correcta. Si yo fuera zurda, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a coger mi marcador, igual voy a mantener el marcador paralelo a las líneas horizontales de mi papel. No importa si tú eres de las zurdas que voltean toda la mano a la hora de escribir. Lo importante es que tu marcador se mantenga paralelo a las líneas horizontales o a la parte superior o inferior de tu papel para que consiga los contrastes en el lugar correcto. Entonces, ¿qué significa conseguir los contrastes en el lugar correcto? Primero vamos a aprender lo que es la regla, lo que le llamamos la regla de oro en la caligrafía con brush pen. Es decir, cualquier marcador que sea de punta flexible va a ayudarnos a conseguir trazos gruesos y delgados haciendo presión. Es decir, que si yo hago presión así, voy a conseguir un trazo grueso, y si yo no hago presión, voy a conseguir un trazo delgado. Por lo tanto, en cualquier tipo de marcador o pluma que sea flexible, si tú haces presión, vas a conseguir trazos gruesos, y si no haces presión, vas a conseguir trazos delgados. Esta es la regla de oro, que cuando nosotros hagamos presión hacia abajo, en esta dirección debemos conseguir trazos gruesos, y si yo no hago presión hacia arriba siempre, voy a conseguir trazos delgados. Esta es la regla de oro: hacia abajo gruesos, hacia arriba delgados. Entonces ya sabemos que vamos a aprovechar la punta de nuestro marcador. Voy a coger un marcador de la marca Tombow para que vean que tiene una punta más larga y me va a dar la opción de conseguir trazos un poco más gruesos. ¿Ven? Porque este marcador, al ser de punta más larga, tengo la opción de abarcar más punta cuando hago los trazos hacia abajo. Igual tiene un excelente contraste a la hora de hacer los trazos hacia arriba. Estos son dos de mis favoritos marcadores para aprender a utilizar el brush pen. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la regla de oro. La regla de oro son los trazos hacia abajo gruesos, los trazos hacia arriba delgados. Lo siguiente que te voy a enseñar va a ser cómo conseguir los contrastes.
Para conseguir los contrastes te los voy a mostrar en los trazos básicos. Los trazos básicos son 10. Estos 10 trazos básicos nos van a enseñar las partes de las letras que vamos a hacer más adelante. Es decir, estos trazos básicos son parte de las formas que van a tener nuestras letras minúsculas. Por lo tanto, son lo más importante. Yo lo que recomiendo siempre es dominar los trazos básicos antes de pasar a las letras minúsculas. Esto nos va a ayudar a que nuestras letras minúsculas luego queden mejor hechas o mejor dibujadas. Vamos a hacer los trazos básicos entonces. El primer trazo básico es este mismo, que son trazos hacia abajo. Yo recomiendo trabajar con un marcador de buena calidad, de precio medio o de precio alto, porque a la hora que uno aprende a hacer los trazos básicos tiene que practicar mucho, y eso significa que tiene que hacer mucha presión muchas veces repetidas con el marcador. Y un marcador que es muy económico probablemente no nos va a durar y nos va a dificultar el proceso de aprendizaje, porque la fibra de su punta puede quedarse aplastada o abrirse muy pronto si es que lo utilizamos con mucha presión y con mucha constancia. Entonces es mejor utilizar un marcador de precio medio o de precio alto, que nos va a garantizar que es de mejor calidad y que nos va a ayudar en el proceso de aprendizaje. Entonces este es el trazo número 1. El trazo número 1 son trazos gruesos hacia abajo. Vamos a hacerlo de unos, si estás trabajando con papel cuadriculado de 3 cuadritos de alto, y si estás trabajando con un papel de puntos, vamos a utilizar 1, 2, 3, 4 espacios o 4 cuadraditos, digamos, de papel de puntos. Vamos al trazo número 2. El trazo número 2 es hacia arriba. ¿Ven? Voy a marcar aquí mi altura y voy a hacer esto. ¿Qué es lo importante de hacer un trazo de subida? Lo importante no es que quede hiper delgado, lo importante es que sea un trazo constante. Si ves, la posición de mi mano no ha cambiado. Mi plumón sigue paralelo a las líneas horizontales del papel. Y mi trazo delgado no es un hilo. Yo no quiero un trazo súper hiper delgado. Lo que quiero es que sea un trazo que se note que es diferente, mucho más delgado que el trazo grueso. Tiene que haber un contraste, a eso se le llama el contraste. El trazo delgado versus el trazo grueso, se tiene que notar una diferencia clara. ¿Cuánto voy a practicar estos trazos básicos? Todo lo que puedas. Todo lo que puedas va a ser súper importante. El siguiente trazo que vamos a aprender, el trazo número 3, es el que ya tiene un contraste, en el que yo voy a subir y bajar. Es decir, voy a subir delgado y voy a bajar grueso. Si ves, este papel de puntos me da unas líneas verticales. A la hora de que yo visualmente junto a los puntos me da una línea vertical. Este trazo se apoya en la línea vertical a la hora de subir y luego se apoya en la línea vertical a la hora de bajar. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que hacer esto, transición ahí arriba y bajada gruesa. Ahora te voy a hablar de las transiciones y por qué, de la importancia que nuestro marcador esté en esta posición paralela a las líneas horizontales del papel. Mis transiciones tienen que quedar aquí arriba. Si yo utilizo un marcador en esta posición, mis transiciones no van a quedar ahí arriba, sino van a quedar acá. ¿Ves? Y si yo utilizo el marcador en esta posición, mis transiciones no van a quedar ahí y mi trazo grueso no va a quedar en el lugar correcto. ¿Ves? Entonces es importante por eso que el marcador esté paralelo en las líneas horizontales, para que la transición siempre quede arriba y abajo. Entonces vamos a practicar esto hasta que logremos una constancia en la subida, una buena transición aquí arriba y una constancia en la bajada. Ahora vamos a hacer el trazo número 4. El trazo básico número 4 tiene también la misma altura. Son 4 cuadraditos en el caso del papel de puntos y 3 cuadraditos en el caso del papel cuadriculado. Y vamos a hacerlo a la inversa, como si fuera una U. Vamos a hacer la bajada gruesa, transición, subida delgada. Bajada gruesa, recuerdan la regla de oro, y subida delgada. Listo. Entonces, vamos a repetir esto también. ¿Cuánto? Todo lo que se pueda. En estas repeticiones es cuando se ve la calidad de un marcador.
si la punta de tu marcador se queda aplastada y no regresa a la posición original, ¿qué va a pasar? Que se va a maltratar el plumón y no te va a ayudar en el proceso de aprendizaje en la práctica. Vamos a hacer el trazo número 5. En el trazo número 5 lo que vamos a practicar es la fluidez de nuestro trazo, en el movimiento de nuestra mano. Entonces aquí otra vez vuelvo a marcar esos 4 cuadraditos de alto en el caso del papel de puntos, 3 en el caso del papel cuadriculado, y lo que voy a hacer es una subida delgada, bajada gruesa y vuelvo a subir delgado. ¿Ven? Lo que tiene que ver es una fluidez, constancia y un manejo de la transición de una manera suave. No podemos hacer una transición muy brusca, tiene que verse algo suave. Lo importante es que cuando domines ya esos trazos básicos, ya prácticamente las letras te van a quedar muy bien desde el principio, desde que aprendas a hacerlas. Entonces esta es la parte más importante, esta es la base de la forma de tus letras. Ya, entonces este es el trazo 5. Vamos a hacer el trazo número 6. El trazo 6 es un óvalo. Los óvalos también son óvalos, elipses son súper importantes porque forman parte de las letras, de todas las letras que tienen circunferencias o semicircunferencias. En este caso vamos a hacer un trazo que vamos a comenzarlo aquí en la mitad de la altura. Si ves, esta es mi altura, en la mitad voy a comenzar y voy a hacerlo hacia la izquierda y luego vuelvo a subir y empalmo donde comencé con el mismo grosor. Al principio es un poco difícil, pero con la práctica vas a poder conseguirlo. Entonces, ¿ven? Hay contraste en mis trazos, hay trazo delgado y trazo grueso. Es súper importante esta parte del contraste. Si no hay contraste, estás haciendo alguno de los trazos mal. Ya sea que la subida estás presionando mucho o que la bajada estás presionando muy poco. Confía, si tienes un buen marcador, confía en el que no le va a pasar nada. Lo importante es que practiques esto hasta que te salga. No importa que este empalme no te quede tan bien, porque con el siguiente trazo lo más probable es que lo tapes. Por eso es que yo siempre comienzo aquí, porque me da la opción de tapar si es que no lo hice bien, no lo empalmé bien. Entonces cuando estos ovalitos te queden así bonitos y bien empalmados, ya puedes pasar al siguiente trazo, que es un ovalito pero en el sentido opuesto. A ver, voy a poner mis flechas acá para que recuerdes hacia dónde van los trazos, y este que comienza aquí va hacia allá, baja. ¿Te has fijado que yo no paro en ninguno de los trazos? Todos han sido continuos, yo no he parado en ninguna parte del trazo. No hay que parar porque si uno para se nota el empalme y no se ve bien. Vamos a hacer el trazo número 7. El trazo número 7 es un óvalo también igual, pero va en el sentido inverso. Es decir, que yo comienzo aquí, bajo grueso y vuelvo a subir delgado. Entonces comienzo en este punto, avanzo hacia allá, bajo hacia acá y vuelvo a subir. Entonces vamos a repetirlo unas cuantas veces. ¿Cuánto repetir? Hasta que te salgan, hasta que te queden súper bonitos. Mientras más practiques, como en cualquier disciplina, mejor te van a quedar. Es importante que los músculos de tu mano aprendan esto nuevo que les estás enseñando y que se acostumbren a funcionar de esa manera. ¿De acuerdo? Entonces ahora voy a enseñarte el trazo número 8. El trazo número 8 también tiene la misma cantidad de cuadraditos o puntos de altura y es muy parecido en el recorrido que hace con este. Entonces voy a comenzar aquí, subo delgado, bajo grueso y hago rulito. En este no hay punta aquí en la parte de arriba, ¿de acuerdo? Siempre es redondito como el óvalo que acabamos de hacer. Entonces este trazo básico es importante para hacer la letra B y la letra P. Entonces vamos a hacerlo repetidas veces hasta que nos salga bien. Voy a cambiar de página, vamos a pasar a la siguiente hoja y vamos a hacer el trazo 9 y el trazo 10. Listo, el trazo 9 es un trazo que tiene más cantidad de cuadraditos ahorita o de puntos.
Vamos a contarlos en este momento. Entonces el trazo 8 y todos los anteriores tienen 4, ¿no? 1, 2, 3, 4. En este caso el trazo 9 va a tener 6 cuadraditos de alto. Entonces yo voy a subir delgado, voy a hacer una transición ahí arriba y voy a bajar recto, siempre apoyándome en las líneas verticales de mi papel. Otra vez subo delgado, hago transición ahí arriba y bajo grueso. Yo voy a comenzar en este punto hacia allá y voy a bajar grueso. ¿De acuerdo? Entonces otra vez subo delgado, hago transición, bajo grueso. Transición, siempre considerando que aquí hay un ojo, es como un lacito. Este es el trazo número 9 y ahora vamos a aprender el último trazo de nuestros trazos básicos que luego nos servirán para formar las letras. Vamos a hacer el trazo número 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es importante que haya proporción entre nuestras letras. Si nosotros no consideramos que nuestras letras tienen que tener unas medidas proporcionales, es decir, que tienen que tener una altura en relación este trazo con relación a los otros, nuestras letras van a verse todas de distintos tamaños y no va a haber una armonía. Entonces es importante que consideremos que estos trazos son un poquito más son casi el doble de los anteriores. El trazo número 10 es como si fuera una J. Voy a bajar recto apoyándome en la línea vertical y voy a subir delgado. Otra cosa importante que tienen que tener en cuenta cuando recién comienzan es que aquí no hay que correr, no hay apuro. Tenemos que hacerlo despacio porque lo que queremos es que nos quede bien. Esto es caligrafía, esto no es lettering. Lettering es dibujar letras con un lápiz y borrar y volver a dibujar encima o con un plumón y volver a corregir y repasar y ponerle brillos y sombras. Esto es caligrafía. Y en la caligrafía todo se hace despacio, con paciencia, con cariño, con amor. Entonces estos son los 10 trazos básicos con los que vas a comenzar para aprender a utilizar tu marcador de punta pincel. Cuando domines esos trazos básicos ya puedes pasar a hacer las letras.